presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pueden tomar asiento. Un llamado a la unidad es el tema de nuestro mensaje en esta oportunidad. Un llamado a la unidad. Después de todo lo ocurrido el pasado domingo en la batalla de la fe, número 59, estaba un poco desconcertado sobre lo que debíamos hablar esta semana y de manera específica en esta noche. Hasta que el Espíritu Santo nos llevó a la carta a los Filipenses y en un paralelismo con todo lo que Dios hizo en el evento del Estadio Olímpico, nos dio este tema: un llamado a la unidad. Y esto es importante porque precisamente la concentración, la batalla de la fe, es casi el único evento que mayoritariamente reúne a los cristianos en un mismo sentir dentro de la República Dominicana. Eso no quiere decir que no se levanten intentos en algunos puntos del país para hacer otras cosas o hacer cosas similares. Sin embargo, Dios ha mantenido esto en el corazón de la mayoría y de los creyentes en sentido general. Y qué glorioso, qué emocionante, qué gozo uno siente al ver el triunfo del Evangelio. Qué bueno es sentir el impacto en la población y el llamado de atención que Dios hace a todo el país con la palabra que se predica ese día. Alguien me escribió, no sé si fue ayer o hoy, y me decía: debemos hacer una batalla de la fe todos los meses. Y yo dije: gloria a Dios, pero entendí por qué el hermano me escribía de esa manera. Por eso es importante que meditemos en esto. Porque si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la gloria de Dios con mayor intensidad en esta nación, si queremos ver la gloria de Dios con mayor intensidad en cada iglesia,
En cada grupo que proclama el Evangelio, debemos tomar en cuenta esta palabra. Tenemos que vivir en unidad. La iglesia cristiana de Filipos, a la cual el apóstol Pablo le dirige esta carta, era una iglesia muy amada por el apóstol. Fue una iglesia que nació fruto del impacto espiritual que se produjo en el incidente que registra Hechos capítulo 16 en la cárcel de Filipos. Cuando Pablo y Silas estaban presos y el poder de Dios se manifestó por medio de un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. El carcelero, como muchos saben, que se iba a suicidar por lo que había pasado, porque pensó que se escaparían todos los presos, y eso era inadmisible para un soldado romano, no lo hizo, porque el apóstol Pablo lo llamó en medio de la confusión y le garantizó que todos los presos estaban ahí, nadie había escapado. Al ver el hecho portentoso de Dios, la manifestación de Dios, ese carcelero fue salvo junto con toda su casa. Y eso fue un punto de comienzo de esa iglesia de Filipos. Para Pablo también esta iglesia era importante, porque era una iglesia que se preocupaba por él de manera particular. A veces la gente solo quiere la atención de los pastores, pero muy pocos están preocupados por los pastores. Esa es la realidad que se vive. Y esta iglesia era una iglesia que se preocupaba por el apóstol. Y Pablo en el capítulo 4, verso 14, hace referencia a eso cuando dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está admitiendo que esta iglesia había tenido un cuidado particular de él. Había tenido una atención en medio de sus necesidades, y aunque lo dice quizás un poco poético, está admitiendo que sentía un cariño muy especial por esta gente que lo tenía presente en medio de sus tribulaciones. Todo esto confirma el afecto, el agradecimiento, el amor y la preocupación que el apóstol sentía por los filipenses. Y cuando escribe esta carta, estando preso en Roma, tiene la intención de darles consejos o darle instrucciones que no debían olvidar, que debían tener presente en caso de que no tuvieran otra oportunidad de juntarse, de verse o compartir presencialmente. Y por eso Pablo le hace este llamado a la unidad. Un llamado que de manera particular consideramos oportuno para el pueblo de Dios siempre. Siempre es un llamado oportuno, y en especial en este momento que vive la República Dominicana. Es imperiosa la necesidad de un llamado a la unidad del pueblo de Dios. Ese llamado el apóstol lo fundamenta en tres pilares que son el centro de lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Número uno, si el evangelio ha sido significativo para ustedes, si ha sido verdadero, si ha sido real y si ha sido efectivo, Pablo dice: sigan este consejo. Y esto llama la atención, ¿verdad?
Esto llama la atención porque esto está planteando una realidad que conocemos, pero pocas veces admitimos. No todo el que se convierte es un verdadero creyente. No todo el que está en una iglesia está comprometido con Dios. La gente se convierte por muchas cosas. Hay gente que se convierte para que Dios lo sane de una enfermedad. Hay gente que se convierte para que Dios lo ayude a resolver un problema económico que tienen. Hay gente que se convierte hasta para que Dios le dé una novia o un novio. Muchas razones que no necesariamente reflejan el compromiso con Dios llevan a una persona a dar aparentemente un paso de fe. Y Pablo lo está admitiendo aquí y por eso habla en los términos que habla. Está diciéndole a esos hermanos que él conocía y sabía que habían tenido experiencias reales con Dios. Él le dice, si eso que ustedes han vivido en su experiencia con Dios ha sido verdadero, tomen en cuenta las siguientes instrucciones. Si por el contrario ustedes están jugando al evangelio o están por otras razones, no van a entender lo que yo les estoy diciendo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Hay gente que va a la iglesia para callar su conciencia, pero no tiene conciencia del servicio a Dios. El segundo pilar en que el apóstol Pablo sustenta este llamado a la unidad está a partir del verso 2. Pablo le demanda a los filipenses que completen su gozo siendo gente de un mismo sentir. Mire cómo lo detalla. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para el apóstol era necesario, era imperiosa la necesidad de que todo el bien del evangelio que había aceptado como estilo de vida se desarrollara poniendo en práctica la unidad. Unidad de sentimiento, unidad de propósito y unidad de objetivo en la vida. Esto es importante, hermanos y amigos que me escuchan, porque aún en el siglo I, cuando el apóstol escribe esta carta a los filipenses, ya las filosofías humanistas eran promovidas y en gran medida eran asimiladas por la gente de ese tiempo. Pablo le dice, hermanos, traten de sentir lo mismo. Traten de sentir lo mismo. Sean unidos. Traten de sentir lo mismo. Sean unidos en el amor. Traten de sentir lo mismo. Sean unidos en lo que sienten. Sean unidos para que la iglesia se mantenga fuerte. Sean unidos. Se lo está diciendo un padre espiritual que no está seguro que los va a volver a ver. Se lo está diciendo como si fuera la última vez que los viera. Sean unidos, tengan un mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. Una de las cosas que Dios ministró por su Espíritu Santo a mi vida cuando comenzamos la primera iglesia Mahanaim en el 2004 fue que debíamos procurar que la iglesia comenzando fuera una iglesia enfocada en una misma dirección.
¿Y por qué esto es importante? ¿Y de dónde le sale eso, pastor? Porque lamentablemente todas esas filosofías humanistas que engrandecen al ser humano y lo llevan a ser un divisor por autonomacia, están metidas en la iglesia. Un espíritu de cacique. Y yo había conocido iglesias que solamente la asociación de cacicazgos se reunían el domingo para ir al culto. Pero no estaban de acuerdo en la semana para trabajar en la obra de Dios en un mismo sentir, porque cada quien estaba jalando para su lado. Cada quien con su ministerio, cada quien con su visión. Y hay muchas iglesias que están estancadas por ese problema. No se puede contar con la gente porque fulano de tal, el líder tal, piensa diferente al pastor y él tiene su propia visión, pero está ahí metida en la iglesia que otro pastorea. Y las damas están por su lado, y los caballeros están por su lado, y los jóvenes están por su lado, y el que dirige el ministerio Agua Viva por su lado, y el que dirige el otro ministerio Viva Agua por su lado también. Y no hay unidad de propósito. No hay unidad, no hay un mismo sentir, ni siquiera en una iglesia particular. Muchas iglesias están estancadas por eso. Muchas iglesias no logran cumplir con la asignación que Dios le ha dado porque están detenidas por esa diversidad de opiniones y de visiones. Y claramente el Espíritu Santo ministró a mi espíritu en esos años sobre la necesidad de crear las condiciones para que la iglesia estuviera enfocada. Y parte de las diferencias que ustedes notan en la estructura y en la forma que nosotros dirigimos la obra es por esa experiencia que hemos tenido con Dios. Porque debemos ser uno, pero debemos crear las condiciones para ser uno. Y debemos hacer los sacrificios para ser uno. Y debemos tratar de unirnos y conectarnos para ser uno. No es sencillo ser uno, pero sí se puede y se logra hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Pablo le dice, completen mi gozo siendo de un mismo sentir, sintiendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que si estamos en ayuno, estamos en ayuno. Que si estamos en evangelismo, estamos en evangelismo. Si estamos en concentración, estamos en concentración. No hay otra cosa, nadie tiene otra cosa. Hay un bien colectivo, el que todos vamos a perseguir en el mismo momento. Hermanos, sientan lo mismo. Y yo me imagino que eso estaba conectado por el Espíritu Santo con las palabras de Cristo en su oración sacerdotal de San Juan capítulo 17. ¿La recuerdan? San Juan 17:20. El Señor Jesús estaba orando y hablando con su Padre Celestial y le dice, en los últimos momentos de su estadía en la tierra, dice, mas no ruego solamente por esto, Señor, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. La unidad debe ser marca del pueblo de Dios. La unidad debe ser señal de que ahí están los hijos de Dios. Esa es la realidad, hermanos. El tercer pilar del llamado que hace el apóstol lo encontramos a partir del verso 3. Este llamado, él les advierte del precio que tendrían que pagar para la unidad, porque hay que pagar un precio.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Usted está escuchando eso? Eso es problemático hablar de eso en este tiempo. Pero ya había un problema en el siglo I, a mediados del siglo I, cuando se escribe esta carta. 20 siglos después, hoy tenemos ese problema agravado. Sean humildes. Usted sabe lo que decirle a la gente de hoy, sé humilde. Pero ni siquiera los hijos de uno, los niños no quieren ser humildes. Te dicen, ¿humilde para qué? Yo veo a los padres a veces diciéndole a los niños cosas terribles que los convierten en monstruos o en gladiadores del ring, del combat, como es el full combat, Mortal Kombat, que se entran a patar sin guante y a trompada y se despedazan. Yo veo a los padres, no te dejes dar, dale con todo, hasta que se muera. Y después, ¿y por qué hay tanta violencia, pastor? El apóstol le está diciendo a la iglesia de los filipenses, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Que los hermanos hicieron un culto poderoso el domingo y la gloria de Dios se manifestó y todo el mundo oyó y todo el mundo se interesó. Nosotros vamos a hacer de nosotros. Porque ¿cómo va a ser que van a ser ellos nada más? Hermanos, hay mucha gente que piensa así. Que esos hermanos hicieron una campaña evangelística y le fue bien. Vamos a hacerla de nosotros. No es posible que estemos apoyando para que ellos se lleven la gloria. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo. ¿Usted sabe a quién se parecen esas palabras? A las palabras de Coré cuando cuestionaron el ministerio de Moisés. Y dice la Biblia que Dios hizo que la tierra se los tragara por insubordinados. ¿Cómo va a ser que solamente Moisés tiene el Espíritu de Dios? No es el problema, es que a Dios le plujo poner al tartamudo de Moisés a dirigir a su pueblo. Y tú no te puedes meter con eso. Y ese es el problema que tenemos. Cuestionamos a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Coré? Todos aquí somos pueblo de Dios. Por eso es que yo le tengo tanto miedo a la democracia en la iglesia. La democracia en la iglesia es un problema. Y todos los pastores que quieren que le dé una charla, conferencia de 4 horas sobre ese tema, que me llamen. Que se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque entran los egos. Se incentiva el culto a la persona y vienen los conflictos al por mayor y al detalle. Y la iglesia se enferma y se paraliza. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás no quiere una iglesia unida. Pablo le dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimen cada uno a los demás como superiores. Usted, mire hermano, la gente no quiere estimar a nadie como superior. La gente no quiere estimar, no, yo puedo también, yo soy mejor que tú. Yo lo hago mejor que tú. Estimen a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. No miren cada uno por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Sean humildes, piensen que Dios le ha dado a otros talentos.
y dones que ustedes no lo tienen. Sean humildes y sean solidarios, desprendidos, no sean egoístas. Esta palabra tiene que retumbar en muchos corazones de los que se dicen ser cristianos. Y si eso era importante en el siglo I, en el XXI es más importante todavía. Sean desprendidos, sean humildes, sean solidarios, no sean egoístas. ¿Por qué? Porque esas son cualidades cristianas que iban a fortalecer a la iglesia de los filipenses y que deben ser también practicadas por todas las iglesias para mantener la humildad. No que yo te gané, no que yo lo hago mejor que tú, no que yo canto mejor que tú y a ti te dieron más oportunidad que a mí. Esos pleitos, esos conflictos no deben existir en la iglesia. No deben existir, iglesia, no deben existir. No que yo soy mejor que tú, no que yo hablo mejor que tú, no. Esas cosas no deben existir. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que te promueva. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que ponga gracia en ti. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios que te coloque en la posición. Deja de estar metiendo zancadilla, haciendo que el otro dé un traspié para que a ti te pongan por encima de los demás. Eso no es cristiano. La gente que hace ese tipo de cosas no son cristianos. Son otra cosa, pero no cristianos. Voy a hablar mal de fulano para que le llegue el chisme al pastor y lo quite de donde lo tienen, para que se le bajen los humos. Hay una serie de guerrilleros comunistas a veces que llegan a la iglesia, que lo que quieren es estar asesinando ministerios, poniéndole bomba molotov. Deja que Dios limpie su iglesia. Deja que el Espíritu Santo ponga las cosas en orden. Él sabe ponerle en orden. ¿Quién eres tú? Vas a saber tú más que el Espíritu Santo. Vas a tú tener más poder que el Espíritu Santo. Quiero concluir con 3 ideas finales en este llamado a la unidad. Número 1, debemos orar para que se cumpla el deseo de Jesucristo en su oración sacerdotal de San Juan capítulo 17. Debe ser la meta de la iglesia cristiana en sentido general. No debemos confundirnos. Podemos coexistir en diferentes organizaciones, pero siendo de un mismo sentir. Siendo de un mismo sentir. Si una iglesia o un ministerio está desarrollando un buen trabajo de evangelismo y nos pide que nos unamos, debemos unirnos. Si una iglesia o un ministerio está desarrollando un buen ministerio en las cárceles, busquemos la manera de unirnos y juntos hacer más cosas en esa dirección. Alguien me contaba que una vez fueron a la cárcel de Najayo en San Cristóbal y el día que daban oportunidad para que las iglesias visitaran a los presos, habían más de 20 ministerios esperando chance para dar un culto igual al mismo Dios. Al mismo Dios, 20 ministerios esperando turno para en el horario dar culto a Dios. Entonces cada uno tenía que dar un cultico de 10, 15 minutos para darle chance al otro que va a hacer otro cultico malo de 10 o 15 minutos. Y yo pensaba, ¿y por qué no se juntan todos? Y dan un solo culto lleno del poder de Dios para que la gloria se manifieste en ese lugar. Pero tenemos batalla con eso. Tenemos batallas, hermanos. Tenemos muchas batallas y yo sé que hay muchas aristas alrededor del tema, pero tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad. En segundo lugar,
esos principios que el apóstol Pablo le plantea a la iglesia de los filipenses no son exclusivos para las iglesias y ministerios como instituciones, también deben ser para la membresía de cada iglesia. Porque a veces criticamos a las organizaciones, pero en nuestra propia iglesia tenemos batalla. En la iglesia local, creo que ningún cristiano verdadero tiene justificación para entorpecer el trabajo que se hace en la iglesia. Usted no puede hacer nada que dañe el trabajo que está haciendo la iglesia en ningún sentido. Ningún cristiano tiene derecho a convertirse en piedra de tropiezo por el trabajo que se está haciendo en una iglesia. No vayan porque ahí está fulano. ¿Cómo? Y tú moriste por esa gente en la cruz del Calvario. Y a ti te pusieron ahí, a ti te pusieron a dirigir esa obra. ¿Por qué tú te has convertido en un terrorista de la obra de Dios? Ningún cristiano verdadero puede entorpecer el trabajo que se hace en la iglesia. Ningún cristiano verdadero debe estar criticando lo que hacen o cómo trabajan otros hermanos. Si usted no está de acuerdo, utilice los mecanismos y espacios que tiene la iglesia para expresarlo. Y si no le hacen caso, siga alabando a Dios y sea fiel al Señor. Debemos vivir en unidad. Y a veces tendremos que pagar el precio. Y yo creo en el poder de la oración. Y he vivido muchas experiencias que no quiero estar contándolas porque se me haría muy largo el tiempo. Pero cuántas cosas uno no veía. Una de las cosas que yo hice, y por eso uno tiene que orar, porque Dios toma en serio la oración sincera. Muchas de las cosas que yo veía que estaban incorrectas en la iglesia donde crecí son las cosas que hoy yo como pastor no hago. Y he corregido para bendición de mucha gente. Siempre tengo una cosa en la mente. Ustedes me ven que tratamos de dar los anuncios cortos, precisos. Y últimamente hasta estamos haciendo un video grabado que dura 3 o 4 minutos. Y ustedes dirán, ¿y por qué las preocupaciones del pastor en esas cosas? Bueno, porque cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a recibir bendición de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a recibir palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes a recibir una impartición del Espíritu Santo. Tú no quieres bla, 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 ni ñe, ñe, ñe. Tú quieres gloria, tú quieres presencia. Tú quieres que Dios te hable. Hay gente que viene muriéndose. Hay gente que viene que el diablo lo tiene en las 4 esquinas y necesita recibir de Dios. Ay, pastor, que yo cumplo años y usted no me lo celebró. ¿Qué le importa al necesitado tu cumpleaños? Aquí oramos por todo el que cumpleaños y le declaramos la bendición un día. Pero ¿qué? Yo voy a detener un culto porque Juanito y Periquito cumplen 200 años. No. Pero no es porque no me importe Juanito y Periquito. Es que ahí puede haber alguien que hay un minuto determinante para que la palabra de Dios fluya y lo impacte y lo saque de las garras del diablo que está a punto de matarlo. Una vez en la iglesia que yo crecí, se estaban tomando 45 minutos dando los anuncios de la semana. Y yo lo contaba, pastor, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, yo no sé a cuántos le pasaba, pero yo cuando invitaba amigos no lo llevaba a mi iglesia, lo llevaba a otra. Porque yo quería que escucharan palabra de Dios. Y había un pastor que dirige una iglesia que yo lo conocía, era amigo. Y yo sabía que ese pastor predicaba. Y cuando predicaba yo lo veía llorando en el altar. Y no perdía tiempo en esas cosas. Y yo decía, cuando tengo un amigo lo llevo allí para que el Espíritu Santo me lo toque. Porque eso que yo tengo allí yo lo aguanto porque nací en esto. Pero
Sí, porque uno crece y se desarrolla. Y ya uno, hasta los chistes malos, uno le gustan, ¿verdad? Pero un amigo. Aquí puede haber gente que hoy es su último día y necesita escuchar palabra de Dios. Necesita que el Espíritu Santo le toque, necesita tener una experiencia con Dios. Porque el culto no es una actividad social, aunque reúne gente. El culto es una actividad espiritual donde Dios se mueve y donde Dios se manifiesta y donde Dios trata con el individuo. Quizás para muchos tenemos que redefinir el culto, porque han perdido el sentido del culto a Dios. Esos principios deben practicarse en cada iglesia local, porque ningún cristiano debe entorpecer la obra de Dios. Debemos vivir en unidad y siempre dispuestos a colaborar, cuidando el corazón de los más nuevos. Romanos 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Si el pastor se equivocó dando una cita, no lo critique con el nuevo creyente. Si la hermana subió y cantó y desafinó, no diga: aquí están poniendo a cantar todo el mundo. Esto se dañó. Y no digo la palabrita con J porque los cristianos no hablan así. Hay gente que no mide consecuencias. En su forma de hablar le están haciendo un flaco servicio a la fe. Y hay familiares de creyentes que nunca vendrán a la iglesia porque lo que oyen de sus familiares hablar negativamente de la iglesia no los motiva a ir nunca a la iglesia. Ay, pastor, yo no sé por qué mi familia no quiere acompañarme a la iglesia, no quiere. Pero si tú te las pasas criticando todo lo que pasa en la iglesia y denostando a todo el que habla, ¿por qué tú crees que tu familia querrá ir a un lugar donde hay tanta gente que de acuerdo a tu juicio son tan malas, tan estúpidas, tan poco relevantes? Tú eres el que le está haciendo un daño al evangelio. Tú eres el que está poniendo una muralla para que tu familia no se convierta a Cristo. Porque no has entendido el concepto de la unidad, del mismo sentir, del amor, del sobrellevar, de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Me preocupa sobremanera tanta gente que están dentro de una iglesia y su misión es envenenar el corazón de los nuevos o los inocentes. Y yo voy a decirle algo que deben saberlo, pero si no lo han escuchado, hoy el Espíritu de Dios se lo dice. Dios les pedirá cuenta por el daño que le hagan a esos pequeñitos. Nunca hable mal de su hermano. Nunca hable mal del pastor ni los líderes de la iglesia. Nunca haga eso, hermano. Nunca. Lleve cualquier queja y preocupación delante del trono de la gracia. Y hable con Dios y dígale: Señor, veo esto mal. Necesitamos tu intervención. Nunca le haga daño al evangelio con sus opiniones y sus comentarios. Porque usted está haciendo vana la sangre de Cristo. Usted está echando por tierra el testimonio de los mártires que han sacrificado su vida por la fe. Nunca hable mal de sus hermanos en Cristo. Pastor, pero hay hermanos difíciles. Yo lo sé. Hay hermanos incómodos. Yo lo sé.
Hay hermanos que uno quiere darle un batazo, yo también. Hay hermanos que yo quisiera que no me conocieran, yo también he vivido con hermanos. Pero los hermanos no se eligen. Nacemos ahí. A nadie le dan un dispositivo electrónico. Elige la familia que tú quieres. Opción 1, compasivos, solidarios y desprendidos. Punche 1. Amoroso, entendidos, tiernos. 2. Ay, si fuera así, nadie tuviera muchos familiares que tienen hoy. Pero a veces hay que vivir hasta con el loco que Dios me puso ahí al lado de hermano. ¿Y quién es ese, mi hermano? Pero ustedes no se parecen, sí, pero somos hermanos. Ay, pero ¿y qué vamos a hacer con él? Bueno, si tú me tienes a mí, me tienes a mis hermanos, porque yo soy un combo, con hermano loco incluido o hermana loca incluida. Los débiles son sobrellevados por los fuertes, soportando las flaquezas. No hable mal de la iglesia, Dios le pedirá cuenta por el daño que le haga. Finalmente, la unidad de la iglesia, y esto es lo más importante, provocará que muchos crean. Una iglesia unida es una iglesia que invita a otros a pertenecer a ella. La unidad de la iglesia provocará que muchos crean en el Señor, tal como lo anunció Jesucristo en su oración sacerdotal. Lo que pasó el domingo en el Estadio Olímpico hace que muchos crean. Muchos crean. Dicen, ellos son uno. Ellos son uno, y algo pasó al final de la predicación que yo no lo tenía en mi mente, pero sentí el flechazo del Espíritu Santo. Y después tanta gente me dijo, pastor, eso fue de Dios. Cuando el Espíritu me dijo, llama a todos los líderes que están aquí, que suban al altar contigo. Y nos tomamos de las manos. Y la gloria que se derramó fue sobrenatural. Yo sentía que nos iban a salir alas. Yo sentía que algo, una fuerza grande nos empujaba hacia el cielo. ¡Oh, gloria a Dios! Y el pueblo gritaba y el pueblo alababa a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que sean uno, le dijo Cristo a su Padre Celestial, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Para que la gente vea mi obra en ellos. Míralos cómo alaban a Dios. Míralos cómo tienen una misma fe. Míralos cómo se protegen. Míralos cómo se defienden. Yo sé que aquí hay personas que han sido impactadas por lo que ha sucedido. Y yo sé que hay personas que están por los medios que quizás no nos seguían ni sabían de nosotros hasta lo que vieron en este fin de semana pasado, que están tocados por Dios, porque ven que el pueblo de Dios, aunque está reunido en muchos edificios, es de un mismo sentir, es de un mismo ánimo, es de un mismo amor. Y eso hará que muchos se conviertan a Cristo. Y yo quiero decirle a todos los que me escuchan dentro y fuera de este templo, si el Señor ha tocado tu corazón, si el Señor ha llamado tu atención, si el Espíritu Santo ha
pasado colirio por tus ojos espirituales y te está diciendo que algo debe cambiar, es que debes convertirte a Cristo. Por eso le digo a todo el que está aquí o todos los que me siguen por Cielo TV y por Radio Ven, hoy es tiempo de convertirse a Cristo. Dejen la vida de pecado, dejen la vida de falsedad. En el mundo solo hay falsedad. El que tiene a Cristo y le sirve de corazón, vive en sinceridad y en transparencia, en humildad de corazón, en sencillez de espíritu. Porque esa es la materia prima para poder ser parte del pueblo de Dios. Hemos